Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vemos que Dios desea que seamos prosperados en todas las áreas. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Mire que el término prosperidad hace referencia a que le vaya a uno bien en todo. Muy bien, alcanzar metas, logros, recibir bendiciones, disfrutar de lo que se tiene, disfrutar de lo que se logra. Pero mire que dice prosperado en todas las cosas. O sea que Dios sí está interesado en que seamos prosperados en los bienes materiales, en las cosas. Dios está de acuerdo y desea y dice, amado, yo deseo que tengamos cosas. ¿Qué cosas? Pues lo que corresponda a cada quien. ¿Es bueno tener una casa? Sí. ¿Es bueno de pronto tener un vehículo, un carro, una moto? Pues dependiendo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me dan mucho susto las motos, me parece que son de mucho cuidado, pero quien la necesita y es un buen medio de transporte y de trabajo, pues Dios sabrá en qué momento le corresponde a cada quien. Un buen sitio, una buena comida, una buena ropa, no tiene que ser de marca, pero si a ti te gusta tal modelo, tal diseño y está dentro de tus capacidades y has prosperado a tal punto que lo puedes adquirir, pues Dios quiere que lo disfrutes. Dios desea que tengas prosperidad en todas las cosas. Y mire que habla de las cosas y tengas salud. También habla de tu cuerpo, de la bendición de tu ser. Seguimos en lo material, en lo físico, así como prospera tu alma. Y quiero hacer énfasis en estas cositas, porque es que Dios quiere que la prosperidad sea en las cosas, pero también haya buena salud, pero que también prosperemos en el alma. Que no prosperemos solamente financieramente y el alma se quede abajo y crezcamos torcidos. O que crezcamos solamente en lo espiritual y las cosas materiales se queden abajo y también estemos torcidos. El Dios desea que todo sea parejo, que prosperemos en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Ese es el plan de Dios, hablando de la prosperidad y de la parte financiera. Pero mira que el versículo dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Mira que Dios, cuando habla de prosperidad en este pasaje, habla de forma individual. Dios habla de la prosperidad tuya, que Él desea que tú seas prosperado. La bendición en la prosperidad, asombrosamente, es individual. Uno quiere prosperar como familia y uno anhela o desea que toda mi familia esté bien, y eso es correcto. Inclusive Dios ama y bendice las familias, pero la prosperidad no está ligada a que la familia completa prospere. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi hermano no quiere trabajar, no avanza, no evoluciona, no se despierta, eso no me debe detener para que yo sí esté trabajando, me esté proyectando, esté haciendo cosas que traigan bendición para mi vida. ¿Que yo puedo bendecir a otros? Claro que sí, pero esa prosperidad arranca contigo. No es lo contrario tampoco, esperar a que sea mi papá o mi abuelo o mi tatarabuelo que me deje una herencia para poder ser prosperado. O que si mi hermano, mi mamá o mi tía o mi esposa o el que sea no me ayuda, entonces yo no puedo prosperar. Tampoco. Mira que es una relación entre tú y Dios el asunto de la prosperidad. Interesante. Pero miremos qué más cosas tiene la connotación del área económica. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué tal ese versículo? Vuélvelo a mirar y te pregunto, ¿qué dice ahí? ¿El que no trabaja, que tampoco coma? Dice, el que no quiere trabajar. ¿Y cuál es la diferencia? Porque mucha gente en cualquier momento puede quedarse sin trabajo. Por ejemplo, ahora estamos en una situación bastante crítica, bastante difícil, bastante compleja, y mucha gente no está trabajando. Y no es porque no quiera, es porque no puede. Porque sí quiere, pero no puede. Entonces es diferente el que no trabaja del que no quiere trabajar. Muy seguramente el que no quiere trabajar pues no trabaja. Pero son cosas que Dios ve
en la intención de cada quien. Si yo quiero trabajar pero no puedo, estoy pasando por una situación difícil, no he conseguido empleo, pero estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra, estoy buscando, estoy moviéndome, muy seguramente reciba la bendición y el sustento. Pero el que no quiere trabajar sí es un problema. Mire, porque es que ahí dice que eso puede traer problemas. Dice que inclusive si no entremetiéndose en lo ajeno. Si una persona no quiere trabajar, tiene otras implicaciones, eso trae ruina. De pronto es pereza, de pronto se corrompe. Porque como no quiere trabajar, pero de todas formas quiere tener bienes, entonces empieza a hacer lo que no es correcto. Entonces no es el que no trabaja. Claro que es una situación bastante difícil, pero es el que no quiere trabajar. Inclusive hay gente que tiene trabajo, tiene un empleo, tiene una empresa, tiene algo que le genera producción, pero no quiere trabajar. Reniega todos los días del trabajo. Ese trabajo tan pesado, tan difícil, ese jefe tan cansón, ese problema, que madrugar tanto, que trasnochar tanto, que tan difícil. No quiere trabajar. Y muchas veces la bendición se pierde por eso. Porque aunque tenga trabajo, tenga empleo, tenga una fuente de bendición, pero como no quiere, entonces que tampoco coma. Ojo con eso. Entonces mira que la prosperidad de Dios es individual, porque yo necesito esforzarme para lograr la bendición. Yo no puedo vivir toda la vida de mis papás. Yo no puedo que mi hijo viva toda la vida de mí. Él tiene que aprender a trabajar, a producir, a generar bendición, a ser recursivo, a lograr cosas, a buscar cosas, a alcanzar metas. Porque la prosperidad de Dios para con Él es con Él. ¿Cuántas familias han recibido el montón de bendición y la pasan a la siguiente generación y se pierde? Ese es el asunto. Nosotros necesitamos poder saber que la bendición de la prosperidad es individual y depende de mí, depende de esa persona, depende de ti, que la bendición siga fluyendo. Si no quiere trabajar, no va a tener bendición. Si no quiere esforzarse y hacer las cosas como Dios establece, la bendición se puede perder. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice, honra a Dios con tus bienes. Que lo que tú tienes, que lo que tú tengas, que lo que tú recibes sea para honrar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que darle un buen uso. Si yo quiero un artículo para usarlo mal, no lo estoy honrando. No estoy honrando a Dios. No estoy haciendo las cosas bien. Entonces no espere recibir esa bendición. Porque no va a ser bendición, sino que va a ser para problemas. Si yo quiero tener un equipo de sonido para poner música a todo volumen y no dejar dormir a mis vecinos, eso no es un buen propósito. Si un muchacho quiere una moto para ponerse a hacer carreras con los amigos en las calles, en la noche, eso tampoco es un buen propósito. Mire, yo debo honrar a Dios con lo que tengo. Si yo me compro un celular y es para estar presumiendo con los demás que mire que mi celular, que es lo mejor, o para estar metido todo el día ahí, ¿estoy honrando a Dios con eso? Tenemos que evaluar que con lo que tenemos, con nuestros bienes, debemos honrar a Dios, y eso implica tenerle un buen uso. Lo otro es ser humilde. Y ser humilde es diferente a ser pobre. Yo puedo ser pobre y no ser humilde. ¿Por qué? Porque soy pobre, pero me pongo la ropa más costosa porque ni para comer tengo, pero me compro esa ropa para presumir. No soy humilde. Y puedo ser humilde sin ser pobre. Puedo tener bienes, riquezas, una finca, una casa bonita, no sé, muchas cosas. Pero ser una persona sencilla, que comparto las cosas, que no me creo más que los demás, que doy honra a Dios por eso. Entonces, ese honrar a Dios con los bienes implica que también debemos ser humildes, manejar las cosas con humildad. Pero mire que el pasaje dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ese primicia hace referencia a dos cosas, pero en especial a que Dios tenga el primer lugar. Que yo recibo algo, un pago, un bien, un beneficio, una bendición, una retribución, lo que sea, y le dé gracias a Dios por eso. No que me llegue el salario y es que yo sí sé trabajar, yo soy el empleado del mes, yo soy el mejor de la empresa sin mí no es nada, esa es la retribución porque yo sí trabajo. No, gracias a Dios porque hubo pago. Mucha gente trabaja y el salario no le llega, y pasa un mes, 2 meses, 3 meses y el salario no le llega. Aunque sea el mejor trabajador, aunque sea el empleado del mes, aunque sea el mejor vendedor, aunque haya hecho la mejor comisión.
nosotros debemos ver que primero es Dios. Gracias a Dios tiene la fuente de la bendición. Gracias a Dios puedes lograr lo que estás haciendo. Gracias a Dios puedes trabajar en lo que estés haciendo. Ese gracias a Dios es muy importante. Es la primicia, es lo primero. Dale el primer lugar a Dios, porque es que Dios siempre hace las cosas con un propósito. Si Él te permite lograr lo que estás haciendo es porque tiene el propósito de bendecirte, de darte la bendición. Él todo lo hace con un propósito. Por eso debemos reconocer a Dios primero ante cualquier bendición. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es un tema espinoso y a veces muy difícil para mucha gente, incluso para muchas iglesias. El diezmo. Dios dice en ese pasaje que debemos llevar el diezmo al alfolí. El alfolí es el lugar donde se deposita la ofrenda. Ese es el nombre que tiene. Pero ¿qué es el diezmo en sí? Es un signo de confiar en Dios. Es reconocer que la bendición viene de Dios. ¿Por qué? Porque si tú recibes una bendición, ya vemos que es con humildad, que es reconocer primero que gracias a Dios es que lo logramos, que lo tenemos, que lo podemos recibir. Entonces, en reconocimiento a que viene de Dios y en demostración de que yo confío es en Dios, yo puedo sacar de esa bendición una parte para llevarla a la iglesia. Esa parte es como una muestra de la confianza que yo tengo en Dios y confío en Dios como la fuente de mi sustento, que es Dios el que me da la provisión. Volvemos al mismo ejemplo. Tú puedes esperar el salario para el primero, pero ¿y si no te llega? Y pasa el 1, el 2, el 10, el 15 y no te llega. Tú puedes tener ahí esa platica entre comillas ahorrada, pero ¿y si no te llega? Es que no depende solamente de nosotros, inclusive no depende solamente de su jefe, de tu jefe, o de tu empresa, o de la empresa en la que trabajas. Hay muchos factores. Mira hoy en día el asunto de la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar o a esperar tal conmoción, inclusive a nivel de empresas? Pero tenlo por seguro que Dios sí quiere bendecirte. Entonces ese diezmo es como una acción que yo voluntariamente realizo, demostrándome a mí mismo en confianza a Dios y reconociendo que es Él el que es fiel. Dios es fiel. Dios siempre es fiel. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué tan fiel soy con Dios? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice? Dios. Mira que Dios dice ahí que Él no cambia. Él, aunque hizo el pacto con su pueblo, y el pueblo, nosotros le hemos fallado tantas veces, Él aún así sigue manteniendo su pacto. Dios desea bendecirte a pesar de todos los errores que puedas haber cometido a lo largo de la vida. Dios desea bendecirme a pesar de todos los errores que yo haya podido haber cometido a lo largo de mi vida. Pero aún así, Dios nos da la oportunidad de volver a Él. Yo puedo haberle fallado a Dios, pero Dios sigue siendo fiel. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. A pesar de nuestros errores, Él sigue siendo fiel. Entonces, mira que Dios muestra
que nosotros necesitamos confiar en su fidelidad y que desconfiar de Dios es como robarle. Él no cambia. ¿En qué le hemos fallado? ¿En qué hemos de volver? Lo que hemos fallado, lo que le hemos desobedecido es como robarle. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Mire, es que el propósito de Dios es bendecirnos, darnos bendición a nosotros. Él desea que nosotros volvamos a Él, o sea, dice, volveos a mí, o sea, que nosotros, en el camino en el que estamos alejándonos de Dios, giremos y volvamos a Dios. Eso es lo que significa. Que volvamos a sus planes, a sus propósitos, a sus sueños, a sus deseos para con nosotros. El deseo de prosperarnos y bendecirnos y todo lo que hemos podido aprender a lo largo del tiempo que conozcamos de Dios. Dios sigue con ese plan, con ese propósito. Y mira que el propósito de Dios es para ti, es para bendecirte a ti. Mire todo lo que dice, que abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde, nos defenderá y todo lo demás. Es que Dios no quiere o no necesita tu dinero. Él lo que quiere y lo que busca es tu confianza en Él. Fe, que puedas creer en Él. Que no tengas temor de aquello que puedes darle a Dios, que de pronto me va a hacer falta. Y nos demos cuenta que lo que busca Dios es poder bendecirte más. Y entre más confíes en Dios, Dios puede darte más bendición. Los diezmos y las ofrendas son actos de fe. Yo lo hago porque estoy agradecido con Dios. Yo lo hago porque creo que Dios es el que me da la provisión. Yo lo hago porque sé que Dios es el que me sustenta. Y los diezmos y las ofrendas son tema que está a lo largo de toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis se habla de ofrendas y se habla de diezmos. Y aquí tienes una lista muy resumida, muy pequeñita, de unos ejemplos de diezmos, de ofrendas, a lo largo de estos grandes personajes que se encuentran en la palabra de Dios, que han estado dispuestos a presentarse con una ofrenda delante de Él. Inclusive también hablan del diezmo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero vamos a leer este pasaje específico, el Evangelio de Lucas, capítulo 20, verso 25. Dice, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Este es un versículo que se ha parafraseado y se ha convertido en una frase muy común, que al final de cuentas lo que quiere decir es que se le dé a cada quien lo que le corresponde. Pero mire que dice que dad al César o a César. César o el César es un título que recibía el líder, el emperador romano, el gobernante romano. Se llamaba Augusto el César, pero entonces se llamaba Augusto César. El asunto está en que miremos que aquí habla que no es solo darle a Dios. Mire que hay que darle al César, al gobernante, al gobierno. Hay que pagar impuestos. ¿Cómo hacer si ellos son unos corruptos? Cada quien tiene su propia responsabilidad. Nosotros debemos darle a cada quien lo que corresponda. Ese cada quien tiene su propia responsabilidad de hacer lo correcto con eso que recibe. Lamentablemente a nivel de nuestra región y en todas partes del mundo, en casi todas, es muy común que los recursos no se utilicen por lo menos de la forma en la que uno esperaría que se utilizaran. Pero eso no nos exime a nosotros de hacer lo que es correcto. Si yo no pago mis impuestos, si yo hago fraude con los servicios públicos porque es que ese gobierno es corrupto, ese gobierno no sé qué, el gobierno puede que esté incumpliendo, pero entonces tú también estarías incumpliendo en un mandato de Dios. Es necesario que nosotros lo hagamos correctamente. Es más, es necesario que lo hagamos de corazón, no con rabia. Otra vez a pagar ese impuesto. Otra vez pagar el seguro y yo ni siquiera lo uso. Mira
que es un deber que nosotros tenemos que hacer. Nosotros necesitamos cumplir con ese deber. ¿Qué va a hacer el que lo recibe? Mire, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A cada quien hay que darse. Si tú das una ofrenda a la iglesia tiene la responsabilidad de usarlo bien. Si tú pagas tus impuestos, el gobierno está en la responsabilidad de usarlo bien. Si tú le pagas a tus empleados, tu empleado está en el deber de usarlo bien. ¿Cómo lo va a usar cada quien? Eso se sale de tu responsabilidad. Tienes el deber de cumplir con eso. Pero Dios está viendo tu corazón. No es dar por dar, es dar de corazón, porque Dios sí ve tu corazón. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usualmente la gente solamente ve lo que le dieron, el regalo, la dádiva, la bendición, la ofrenda, el pago, el impuesto, el dinero. A veces la mano que lo da, pero no más. Pero Dios sí ve el corazón. Dios ve lo que se da y ve cómo se da. Ve nuestra actitud. Mire que Dios dice que nosotros no debemos dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Él desea que nosotros lo demos con alegría en nuestro corazón. Dios desea que nosotros lo que vayamos a dar lo demos con alegría. ¿Por qué? Porque es necesario que seamos dadores alegres, como Dios, siguiendo el ejemplo de Dios. Dios nos da el ejemplo. Él da primero. Él dio primero. Él nos ha dado todo primero. Nosotros debemos dar también, porque es que Dios quiere bendecirnos más y también quiere que la bendición fluya, que yo también le dé a otros. Con alegría. Entonces, que no nos cueste, que no nos pese, que no sea difícil, sino que le demos gracias a Dios, dependamos de Dios y lo hagamos a quien corresponda, con gozo en nuestro corazón, con alegría. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Asombrosamente, Dios permite acumular riquezas a gente que uno diría, pero no lo merece, porque es pecador, porque es corrupto, porque es desordenado, etcétera, etcétera. Pero Dios le permite a esas personas incluso acumular riquezas, porque dice su palabra que esos bienes serán incluso para bendecir a sus hijos. Dice para bendecir al justo, bendecir al que hace lo correcto, bendecir a quien Dios quiere bendecir, al que anda correctamente con él. Y esa palabra es para que no perdamos la fortaleza, que no nos cansemos, que no nos agotemos. Porque, ese que es tan desordenado y mire cómo le va de bien, en cambio yo por hacerlo bien, mire cómo me fue de mal. No tengas temor. Persiste en hacer las cosas bien, porque Dios se encargará de traerte la bendición. Dios se encargará de hacer las cosas bien y de bendecirte incluso con esos bienes que otros mal acumularon. Asombroso, pero es que Dios quiere bendecirte y Dios quiere que la bendición fluya. Entonces así funciona con Dios. Entonces te pregunto, ¿será que Dios quiere que seas rico o Dios quiere que seas pobre? Mira que lo que Dios quiere es que podamos depender de Dios y su sustento. Podamos confiar en Dios, en lo que Dios nos da, esperar en Él, hacer lo correcto. Mire que hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que luchar, hay que buscar prosperar, pero que dependamos de Dios. Seas rico o seas pobre, depender de Dios. Y eso lo hemos aprendido bastante en este tiempo, en estos meses. Esta época de pandemia ha golpeado tanto a ricos como a pobres, porque el rico ha tenido que cerrar su empresa. ¿Cuántas empresas grandes han quebrado? Y la empresa no quiebra sola, todos sus empleados también sufren.
Entonces notemos que es aprender a vivir correctamente con Dios, depender de Él, reconocer que es de Él que viene la bendición. Sí. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Quién tenía planeado para este año durar encerrado tantos meses? Nadie. Mira que el pasaje habla que el próximo año vamos a hacer y comerciar, ir allí y acá y no sé qué y tales. ¿Tenía alguien programado todo esto? Nos cogió a todos por sorpresa. No podemos nosotros definir qué vamos a hacer el otro año. Sí podemos hacer planes, y es correcto hacer planes, hacer presupuesto y analizar las cosas y estudiar el mercado y mirar qué es comprar y qué no comprar, qué vender y qué no vender y qué hacer. Eso es bueno, pero no podemos llenarnos de soberbia diciendo que yo voy a hacer y punto, a mí nadie me detiene, yo sencillamente soy el mejor, yo voy a comerciar tal cosa, hacer tal otra. No, dependemos de Dios. Démonos cuenta que hacer planes sin contar con Dios no es bueno. Necesitamos que Dios nos dé su aval. ¿A cuántos Dios le cambió sus planes este año? A todos. Yo creo que no hay uno que no le haya cambiado los planes. Pero miremos que entonces lo importante es, con relación a la parte económica, a la economía, que nosotros podamos ver entonces varias cosas. Que Dios sí quiere bendecirnos, que la bendición viene de Dios, que debemos ser humildes, que debemos administrar bien los bienes, trabajar, esforzarnos, luchar, ser generosos, darle a cada quien lo que corresponde, inclusive a Dios, inclusive al gobierno. Ser bendición para todos, para que la bendición pueda fluir. Que si llegan las riquezas, bien, perfecto, pero con humildad en el corazón. Que sea para bendecir a otros, que sea para bendecirme a mí, que sea para bendición, no para hacerse daño. Que sea conforme a Dios